Toda la teoría estática del monopolio se basa en la conceptualización estática de la economía, en la conceptualización funcional de nuestra ciencia. Piensan que hay funciones de costes, funciones de ingresos que se pueden conocer, y en realidad lo que hacen es oponer, no me gusta, pero como lo van a ver ustedes en muchos manuales, hacer gráficos. Ellos dicen que en competencia perfecta, cuando todos los oferentes venden el mismo producto al mismo precio, lo que hay es una línea horizontal, que sería no curva, sino una recta, que indica que el ingreso marginal de todo lo que venden es el precio que obtienen por la unidad. Como son oferentes uno entre muchos, no tienen ninguna capacidad de influir en el mercado y todos son capaces de vender sus unidades al mismo precio, y por tanto el ingreso marginal que obtienen es ese precio único. Imagínense ustedes un mercado perfectamente, entre comillas, competitivo, constituido por 1 millón de agricultores que venden el mismo producto, trigo, a un precio con las mismas características, etcétera, y al mismo precio. Pues tienen esta curva de ingresos marginales. ¿Y hasta qué volumen producen? Ya vimos que el principio general es que se produce hasta aquel volumen en el cual ingresos marginales y costes marginales coinciden, o sea que hasta esta cantidad. Entonces este es, diga, el esquema gráfico que a los economistas matemáticos estáticos pues que se quedan boquiabiertos. Dicen, este es el ideal. En cambio dicen, cuando hay un monopolio, cuando hay pues un único vendedor, es radicalmente distinto, porque aquí ya lo que vemos es que hay la misma curva, dicen, de costes marginales. Pero, como hay un único vendedor, tiene una curva de demanda en la que él puede, porque es el único oferente, ofertar más, ofertar menos y obtener un precio mayor, obtener un precio menor. Si pide un precio bajo, habrá mucha demanda. Si pide un precio alto, el monopolista del bien en cuestión, imagínense que solo hay un productor en el mundo de trigo, puede poner un precio alto y entonces se le demandará menos trigo. De la curva de demanda no me voy a entretener en ello. Se puede deducir cuál es la curva de ingresos marginales, que siempre tienen esta forma, más o menos. No me voy a entretener. Entonces, como se produce hasta qué nivel en el que ingresos marginales y costes marginales coinciden, pues este sería el volumen al que se produce. ¿De acuerdo? Pero, ojo, el precio que se obtendría sería este precio que hay aquí. Y entonces ellos dicen, está el monopolista obteniendo un precio superior al ingreso marginal. Y dicen que este área que hay aquí es el área que de alguna forma recoge gráficamente lo que explota el monopolista a los ciudadanos haciendo uso, o mejor, abuso de su posición dominante en el mercado. Entonces, ¿cuál es la solución para el economista neoclásico del monopolio? Pues muy sencilla, dicen, hay que ir a una situación como esta, en la que se cobre un precio igual al ingreso marginal y no un precio superior al ingreso marginal. Y la única solución es acabar con el monopolio, que la ley multe a ese señor, forzar la división de su empresa en múltiples empresas, y entonces ya estaremos en este modelo estático de la fotografía en el que hay muchos empresarios vendiendo todos al mismo precio. Y entonces ya se queda encantado, ya descansan tranquilo, porque su modelito, que es este, recoge que el ingreso igual al coste marginal y que el precio que se cobra es el ingreso marginal. Pero hay un problema. Imagínense ustedes que estamos ante, yo qué sé, Endesa, Iberdrola, o la casi extinta General Motors, o Microsoft, y dicen, monopolio, monopolio, hay que acabar con el señor Bill Gates, hay que exigirle, otra vez voy a jugar la vida subiéndome aquí con ruedas, hay que exigirle que divida su empresa en 1000. El problema que no tienen en cuenta los economistas matemáticos es que si se divide la empresa, aunque no en 1000, ni en 100, aunque sea en 10 o en 4 o en 2, la curva de costes marginales ya no sigue siendo esta. Ya no vale lo mismo adquirir factores de producción para producir. Si usted divide la empresa en muchas unidades,
más pequeñas. La curva de costes marginales crece como la espuma. Los costes crecen muchísimo si, y la intuición es muy clara, todas las economías de escala que se consiguen con una empresa bien dimensionada, que ha tenido éxito relativamente grande, etcétera, se pierden al dividirla en muchas empresas más pequeñas, que se sacrifica en aras de conseguir ese modelo de competencia perfecta y que tienen que duplicar de manera ineficiente muchos costes que se podrían ahorrar en una única empresa. Entonces, si dividimos la Iberdrola en 40 empresas o Microsoft, etcétera, entonces la curva de costes marginales deja de ser esta, empieza a subir para arriba, o incluso más, curva de costes marginales aquí. Pero el economista matemático no le importa, porque aunque esté allá arriba, si ya hay muchas empresas vendiendo todos al mismo precio y la curva de ingresos marginales pasa a ser una recta, pues pondríamos igual que aquí, pondríamos aquí, ingreso marginal o ingreso marginal 2, entonces ya no se explotaría al consumidor porque se estaría cobrando exactamente el precio igual al ingreso marginal donde corta la curva de costes marginales, ya no se le explotaría al consumidor esto. Y duermen tranquilos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿tiene que estar contento el consumidor? ¿Qué va a preferir? ¿Qué preferiría el consumidor? Que no se le explote nada, pero pagar un precio que es 8 veces el que está pagando ahora, o pagar una fracción de lo que, mucho menos de lo que en competencias perfectas saldría, aunque en teoría se me explote algo porque conforme al instrumental analítico, es decir, a las curvas que solo existen en las obsesivas mentes de los economistas matemáticos, parece que se está cobrando un precio superior al ingreso marginal. El argumento, y ya con esto termino mis comentarios sobre la economía neoclásica, es que cuando hay un competidor, si la curva de demanda es inelástica, significa esto que le interesa subir el precio, aunque eso sea a costa de vender menos. Usted sube el precio pero vende menos. Si la curva es inelástica, resulta que el ingreso total es superior, así vende más. ¿Por qué? Porque crece más que proporcionalmente el precio que la disminución de la demanda. Cuando la curva es inelástica, entonces ya es el peor de los mundos. Al oferente le interesa reducir artificialmente lo que produce para conseguir un precio más alto del consumidor. Pero claro, el problema es que ellos están comparando un precio de monopolio con el hipotético precio que habría en competencia perfecta. Y como no hay funciones y no se conoce ni se puede saber cuál es el precio de competencia perfecta, no hay ninguna guía. En la vida real solo hay el precio de mercado y el precio que no es de mercado. Y por tanto, es lo único que podemos analizar como teóricos desde fuera. Precio de mercado en vínculos contractuales, resultado del acuerdo voluntario entre las partes. O precio que no es de mercado, impuesto por la fuerza coactiva, alguien que te dice hold up, con una pistola en el pecho te hace una amenaza, o unos sindicatos con piquetes. Es lo único que se puede observar en la vida real. Y no podemos definir una situación de monopolio en base a comparar con un precio hipotético que habría en competencia perfecta, cuando ese modelo de competencia perfecta solo existe en la obnubilada mente de unos teóricos y además, como les he demostrado, en la vida real solo se daría si se dividieran en muchísimas las empresas y eso daría lugar a un crecimiento de los costes enorme, que aunque tranquilizara la conciencia del economista neoclásico, porque a todo el mundo se le cobrara su precio igual al ingreso marginal, igual al coste marginal, sería un nivel estratosférico, es decir, a un precio mucho más elevado.